Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy buenas tardes. Me veo más viejo que el miércoles pasado, ¿eh? ¿Es qué, perdón? Me veo más viejo que el miércoles pasado. Ah, sí, ya pasó, ya me pasó como un año encima, desde el año pasado. Sí, debe ser un poquito más viejito, pero bueno, es que dan muchas felicidades por tu cumpleaños el domingo pasado. Espero que le hayas pasado todo a dar la compañía y todo el mundo una violita para su salud. Sí, Por muchas otro gracias. lado, me da mucho gusto a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo webinar de Cámara de Compañías de Seguros y Grupo Aroe. Les comento que ya prácticamente es el 18. Llevamos 18 semanas aquí juntos y en verdad ha sido un placer estar presentes con ustedes durante estas 18 semanas. Espero que sigan bien en cuanto a salud, sigan bien en cuanto a familia y sigan bien en todos los sentidos, porque lo que les puedo asegurar es que ya falta menos para arrancar. No tengo la fecha exacta, pero sé que falta menos. También agradecerles por la confianza que han tenido durante esta época y reto que nos puso en 2020 con la compañía y comentarles que afortunadamente las cosas ahí van pianito, la compañía va bien y también no quiero desaprovechar que para todos los que han sido afectados por inundaciones, por las lluvias que han caído en las últimas semanas, les recordamos que estamos indemnizando en 48 horas una vez que tenga la documentación en la digital para que puedan sus asegurados tener los papeles y el pago en tiempo récord y óptimo. Este tipo de anuncios pues vienen aquí en los cintillos que están abajo de su servidor y nuevamente me da mucho gusto saludarles. Una vez ya hechos sus anuncios, Miguel, te pregunto, ¿cómo vas? Pues afortunadamente, ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En qué oficina de Ana? hoy estoy en la oficina Guadalajara, que está en Zapopan, ya lo saben, disfrutando aquí de la buena mano de Tere Macías, que nos está invitando un tecito para pasar esta tarde hablando de un tema muy interesante, muy importante, como es la evaluación del negocio de los agentes, que a veces se nos va literalmente la vida y muchos agentes no la practican y se practica. Desafortunadamente me ha tocado muchas veces a post-mortem, literalmente. Yo creo que es un tema interesante porque años pasados y recientes, es decir, de hace 2 años a la fecha, ha habido fusiones interesantes en los grandes corredores de seguros a nivel nacional con grandes agentes de seguros y el tema de que tú dices cuánto vale tu empresa es un tema que deberíamos saber porque uno nunca sabe cuándo puede vender la cartera, cuándo se puede hacer un lado o por qué no se unen las fuerzas, tengas un socio con otro agente de seguros y esa nueva sociedad, pues quién vale más y que vamos a llegar a una negociación adecuada en cuanto a el porcentaje accionario de estas nuevas fusiones. Yo creo que es un tema muy interesante que seguramente has vivido tú también en los últimos años con varios de tus clientes. Sí, absolutamente. Va a ser aquí padrísimo platicarles y compartirles porque justamente el efecto que dices, Arturo, de que se percibe que un negocio de un agente de seguros vale solamente si es un gran corredor, ¿no? Pero la verdad es que ahorita, desde que les platique mi primera experiencia en este tema de la evaluación de cartera, que es de hace ya más de 25 años, con una persona en la ciudad de León, Guanajuato, pues me dio la noticia y me di cuenta de lo importante que es este tema para cualquier tamaño de agente de seguros, no importa el tamaño o incluso que sea independiente, porque va a llegar un momento, eso sí, es innegable, va a llegar un momento en que todos vamos a fallecer, eso es un hecho, es la única realidad en la vida. Y desafortunadamente la gran mayoría de evaluaciones que me ha tocado participar ha sido, insisto, después de que la gente fallece y ya es muy difícil hacer ciertas evaluaciones. Les voy a platicar un poco de las complejidades y por qué es tan importante mejor tenerlo previsto en vida de la gente, ¿no? Aquí interrumpo como siempre.
primero para saludar a toda la gente a nivel nacional y felicitarte, nada más decirte que ahorita te mando tu alzacuello, creo que se te olvidó, ahorita antes de padrecito. Estoy preparado para dar la humildad de esta tarde. Bueno, pues ahí después hago una confesión contigo, pero en privado. Ok, perfecto. No, en público, Raúl. No sería confesión. Oye, mi querido Miguel, antes que nada, muchas felicidades por tu cumpleaños. Qué bueno que llegas a 55 años y pareces de 52. ¿Verdad? Sí, la verdad, estás muy chavo todavía y te mando un fuerte abrazo. Sígase cuidando porque esto ya está bajando la curva, pero parece la pera. Hay que cuidarse más. Les mando un abrazo y perdón la interrupción. Gracias, Raúl, por pasar a visitarnos y a saludar aquí a todos los buenos amigos que se juntan. Me da mucho gusto, Raúl, gracias por tus palabras y nos unimos a las felicitaciones de nuestro Miguel. Hey, veremos que cantamos las manitas al final. Pero bueno, aquí lo importante es el tema, ¿no? ¿Cómo evaluar la cartera, tu cartera, cuánto vale tu empresa? O si está dentro de tus estrategias, adquirir carteras de agentes de seguros que ya se quieran salir del negocio o que no teman o que quieran que se las administres, llegue a hacer una negociación, no me gusta decir la palabra justa porque justo es muy subjetivo, pero que llegue a ser una negociación óptima donde las partes queden conformes y el negocio siga perdurando. Pero en fin, en nombre de nuestro director general, el licenciado Raúl Guara, de Instrucción de Consejo, les volvemos a dar la bienvenida a este nuevo webinar de una compañía de seguros y Grupo Valore. Miguel, no quiero preguntarte más porque a lo mejor todo lo que preguntas me las vas a responder durante tu presentación. El escenario es tuyo, Miguel, nuevamente un fuerte abrazo. Me gustaría a tu edad verme del 40 como te ves actualmente. ¿Verdad? No lo sé, lo estoy pensando. Por lo menos todavía, mira, todavía presumo 2, 3 chinos, y es bueno. Gracias, lo que cabe, gracias. Fuerte abrazo, nos vemos al ratito. Pues justamente, muchas gracias, Arturo. Vamos a seguir platicando seguramente al final en las respuestas y preguntas y respuestas. Y justamente para comenzar esta charla acerca de la evaluación de tu negocio, no quiero, como ya lo mencionaron muchos de ustedes, no quiero dejar de agradecer sinceramente, profundamente, a todas las personas que en los grupos de WhatsApp y directamente por Messenger, por Facebook, por todos lados, tuve el gusto de que me dijeran algunas palabras en este aniversario del domingo pasado, en el cual, pues, como ustedes lo ven, pues ya dejé atrás los 52, ya quedó el 52 al cubo como una marca de un libro, como una marca de un proyecto, y pues listos y puestos para lo que nos traiga el resto de este año y lo que esté por venir. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, hoy como lo platicábamos, hoy tenemos un tema que es desde mi punto de vista de los más importantes para un agente de seguros con visión empresarial, incluso si esta visión empresarial fuera el mantenerse como emprendedor, es decir, trabajar tú solo con tu cartera. Y porque cuando vamos a hablar de la evaluación de tu negocio, es algo importantísimo porque las veces, como tal vez ya lo escuchaste hace un momento que lo platiqué con Arturo, la gran mayoría de las ocasiones en que me he involucrado en la evaluación de una empresa es desafortunadamente cuando ocurre el fallecimiento de un agente. Y de hecho les quiero platicar, ya saben que esta charla está realizada en 3 grandes momentos: filosofando, luego las estrategias y luego las acciones. Y quiero empezar a filosofar con todos ustedes acerca del valor de una cartera o de un negocio de un agente, contándoles acerca de mi primera experiencia en este sentido. Yo creo que debo haber tenido unos 20 tantos años, 27, 28 años, cuando me tocó por primera vez enfrentar
la situación con una compañía de seguros en la ciudad de León, Guanajuato, en la cual empecé a dar muchos cursos también durante mucho tiempo y llegué a conocer muy bien a muchos agentes de esta ciudad de León, Guanajuato. Yo antes residía en la ciudad de Irapuato y por tanto tenía un área de influencia, de conocimiento en el bajío del país. Entonces, fue la primera vez que una tarde, llegando a esta empresa que les menciono, me aborda el director general de la compañía y me da una noticia muy triste de que una agente de seguros ya de mayor edad, pero una agente muy querida por todos nosotros, doña Esperanza, había fallecido. Y fue entonces cuando me dijo: Miguel, tenemos un tema, y es que muchos de nuestros agentes tienen ya edades altas, y tenemos el problema de que doña Esperanza no designó, salvo lo que viene en los contratos de agentes, que insisto, no es una designación de beneficiario de la cartera, sino es un causahabiente. Dice, la única causahabiente es su sobrina. Su sobrina es la única persona que está nombrada ahí, y te quiero pedir, me dice el director, que hables con ella. Obviamente está muy apesadumbrada porque falleció su tía, que era una persona muy querida por ella, y pues parece ser que es la única persona que se puede quedar con la cartera. Bueno, pues hecho lo anterior, hice una cita con su sobrina, persona a la cual todavía conozco, quiero, y si me está escuchando allá en la oficina de León, Guanajuato, de Ana, compañía de seguros, porque la he visto ya en las reuniones aquí con Ana, me da mucho gusto que al ratito nos platique. Me reuní con ella y en una primera sentada, les digo que esto hace ya más de 25 años, pues le pregunté, oye, pues qué pena, me da mucha pena lo de tu tía, pero pues vamos a ayudarte a hacer la idea de que tú lleves, si quieres, ahora la cartera de tu tía. Y entonces resulta que le pregunté por naturaleza, ¿qué tanto sabes del negocio de tu tía? Pues obviamente ella era en ese entonces contador público, estaba trabajando en un despacho, no recuerdo bien si era un despacho propio o como colaboradora, pero era contadora. Entonces, pues realmente me dijo, la verdad no sé nada, sé que mi tía vendía seguros y eso es todo. Y entonces, wow, vamos a empezar a buscar, ¿no? Amablemente la compañía, que era la principal compañía para que vendía la señora Esperanza, le decía yo, pues nos pueden dar datos, y entonces nos hicieron favor de darnos impresión de la cartera, de la clave de doña Esperanza. Hicimos un análisis, le pregunté si ella sabía si trabajaba para alguna otra compañía. Me empezó a describir de una manera muy simpática las pólizas que estaban en la casa de su tía por colores. Entonces decía, caray, el color debe ser tal compañía, tal. Ya me empezó más o menos a platicar. O sea, fíjense, no había un conocimiento de lo que hacía la tía. No había un conocimiento del número de compañías con las que trabajaba. Y cuando hicimos el análisis de la cantidad que representaba en comisiones mensuales la cartera de la persona, pues resulta que, fíjense, fue un caso muy curioso. En un principio la actitud fue de sorpresa para mal, porque yo creo que esperaba o creía que la cartera de la señora representaba un mayor monto. Estoy hablando únicamente de que medimos la cartera, nada más, o sea, la cobranza que había, los clientes que se podían contar y párale de contar. Y resulta que en principio me dijo su sobrina que no, que la verdad no le interesaba seguir el negocio de su tía, que si le podía yo ayudar, por favor, a vender esa cartera a algún agente, o incluso literalmente no tenía mucho la esperanza de que le dieran algo. Le dijo, se la cedemos a alguien para que por lo menos no se pierdan los clientes, para que son personas que apreciaban a mi tía, y pues por lo menos que queden en manos de alguien que les pueda atender. Ok, entonces fue básicamente lo que tratamos de empezar a hacer. Curiosamente, como pasaron algún par de meses, y resulta que ya viendo y platicando, yo supongo con también otros agentes, pues muchos le recomendaron que no dejara esa cartera.
Hoy en día, para no hacer el cuento largo, esta persona tiene un despacho de seguros muy bien puesto, con su nombre, con su marca, con empleados, con su familia, de aquella cartera que le dejó entonces la tía. Es uno de los fenómenos más hermosos que me ha tocado ver, y han sido afortunadamente muchos los casos en los cuales he tenido la fortuna de poder ayudar a personas a negociar, valuar, heredar, fusionar o demás su cartera. Pero resulta que entonces también me di cuenta del segundo aspecto. El segundo aspecto es que una cosa es valuar la cartera de clientes de un agente de seguros, y otra cosa muy diferente es que cuando ya el agente de seguros tiene una estructura, una infraestructura, tiene empleados, tiene marca, tiene muchas cosas más, ya no nada más valuamos la cartera de clientes, sino ya se evalúa todo el concepto y contexto empresarial. Es decir, como lo dice aquí esta frase que estamos viendo, dice en este proverbio chino, lo que le da valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. Esta me parece una metáfora muy afortunada de lo que pasa a veces con la cartera de un agente de seguros o de un promotor de seguros, que también en promotorías hay muchas experiencias que ahorita les voy a contar, respecto del valor real que puede llegar a tener una empresa de seguros, ya sea agente o ya sea promotor de seguros. Si ustedes me lo permiten y lo vamos a abordar en esta tarde, es increíble el valor que puede llegar a significar una buena operación de un agente o promotor. Y vamos a platicarles un poco más acerca de esta filosofada. Miren. Yo no sé si tú que me estás escuchando sabes que tu negocio tiene un valor. O sea, no es solamente, insisto, el monto de las primas pagadas o las comisiones ganadas o los bonos ganados. No es solamente esto. Yo te quiero invitar, como solemos hacer, déjame buscar dónde están mi tumbaburros. Yo te quiero invitar a responder en este sentido, que si sabes si tu negocio tiene un valor, vamos como solemos hacerlo en estas charlas, vamos a hacer un primer sondeo, si te parece bien. Vamos a darnos cuenta quiénes de los que nos acompañan tienen una idea del valor de su negocio. Entonces, con una pregunta muy sencilla, le pido a mi querida Mariana, que nos está ayudando en esta tarde, si nos ayudas a correr el primer sondeo, Marianita, para que veamos esta primera pregunta que es muy tajante, ¿no? Está, Miguel. Adelante, Mariana. Vamos a ver qué nos responden los 350 personas que nos están viendo aquí el día de hoy. Te pregunto esto, ¿tienes valuado tu negocio? Y me refiero, insisto, no nada más a cuánto pagas, cuánto ganas de bonos y demás. ¿Has hecho una evaluación formal o por lo menos tratando de ser objetiva de tu negocio? Si tienes instalaciones, ¿las has valuado? Si tienes marca, ¿lo has valuado? Si tienes empleados, ¿has considerado tus pasivos laborales? A ver, nos va a dar mucho gusto que nos digas que nos respondas esta pregunta. Estamos dando unos minutitos para que la respondas. Y pues listo, Mariana, si gustas cerramos la encuesta, cerramos el sondeo y vamos a ver qué nos dijeron los asistentes, por favor. Perfecto, tenemos el 24% con sí y el 76% con no. Ándale, muy interesante este resultado, queridos amigos. Vamos a tomarle una foto. Ya ven que luego se las comparto por Facebook, estas respuestas que nos dan. Gracias, Mariana. La gran mayoría de los agentes de seguros, como ustedes lo pueden ver, y yo creo que esto es una constante a nivel nacional, la gran mayoría de los agentes normalmente no tiene una evaluación de su negocio. Y entonces, te quisiera pues seguir preguntando. Esta pregunta tal vez ya parece obvia, pero yo no sé si tú conozcas a agentes o promotores que han valuado su cartera. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se le da valor o se le asigna valor a una cartera?
¿Cómo es que se sabe cuánto cuesta? Te quiero platicar además, antes de seguir filosofando y de pasar a las acciones, te quiero platicar algunos otros casos. Luego de estos desafortunados casos de agentes que fallecen, que es uno de los momentos en los cuales, mira, aquí te lo estoy poniendo de una vez, ¿cuáles son los principales casos en que se necesita la evaluación de un despacho de agentes? Mira, tuve el caso de haber apoyado aquí en la ciudad de Guadalajara hace ya algunos años a dos queridísimos amigos, que son Jesús Farías y Gerardo Sánchez, que son promotores. Estas promotorías trabajaban por separado. La organización con la que trabajaban les pidió y les sugirió y les invitó, y ellos ya traían la idea, y fue un trabajo muy bonito muy bonito, cuando pudimos apoyarles a fusionar sus negocios, a literalmente hacer de las dos promotorías, hacer una nueva promotoría. Pero para ello había que considerar dentro de todo el trabajo una evaluación de la empresa. En esta evaluación de la empresa fue un trabajo muy interesante, porque cada uno de ellos obviamente representaban modelos de negocios diferentes, aunque son promotorías, pero uno estaba más enfocado a los agentes de seguros ya hechos, ya con clave, ya con cartera, con un cierto volumen de ventas, y la otra promotoría era una promotoría de las del tipo escuela, de las del tipo incubadora, de las del tipo desarrollo de agentes. Entonces, aunque ciertamente en números casaban bastante bien, tuvimos una serie de temas muy interesantes cuando se procedió a la evaluación, por un punto que voy a mencionar en un momento más, y es que la gran mayoría de los agentes y promotores de seguros normalmente, por defecto profesional, no tienen una contabilidad financiera bien llevada. No estoy hablando de la contabilidad fiscal. ¿Se acuerdan que esto lo vimos ya en nuestro capítulo de los 3 tiempos del dinero? No estoy hablando de la contabilidad fiscal. Estoy hablando de la contabilidad financiera, es decir, los gastos y los ingresos reales. La gran mayoría de nosotros solemos meter a nuestra contabilidad financiera, es decir, a la chequera o al rol de pagos, indiscriminadamente o no con mucho análisis, pagos personales, pagos de colegiaturas, pagos de un montón de cosas, junto con los pagos del negocio. Y entonces resulta, nos dimos cuenta, y hicieron un gran trabajo con un profesional que contrataron, de que había que pasarles a lo que llamamos un proceso de limpia. Ahorita lo voy a mencionar más adelante también. Este proceso de limpia de las contabilidades financieras, debido a que no estaba siendo muy fácil el que se compararan peras con peras, porque las contabilidades estaban muy mezcladas con sus gastos personales. Entonces, una vez habiendo hecho ese trabajo, ya se conjuntaron muchos otros modelos que voy a platicar para la evaluación, se llegó a un gran término, y de hecho tan exitosa fue esa fusión que posteriormente ya Gerardo y Jesús pusieron un ejemplo para lo que fue su compañía, y este ejemplo fue premiado, por así decirlo, porque muchos otros promotores quisieron fusionarse a su marca. Esto les ha hecho hoy tener una promotoría nacional con instalaciones desde Hermosillo hasta Yucatán, y la verdad los felicito, son un gran ejemplo de lo que es una fusión empresarial y de la importancia de evaluar tu negocio. Otro tema también, otra filosofada que te quiero platicar, otro caso, es en el caso de sucesión, y hablo no nada más cuando es por fallecimiento, la sucesión forzada. Hablo de cuando las personas quieren que sus hijos, su familia, se interesen en meterse a su empresa, y desafortunadamente, como no lo vemos como negocio, ni lo tenemos valuado como negocio, las formas de invitar a los hijos a manejar o a trabajar en el negocio normalmente son, pues saca tu cédula, ponte a vender y vamos viendo, ¿no? Y entonces ese vamos viendo luego se convierte en que el hijo o la hija, pues sí se les da, hay otros que no se les da, hay otros que serían mucho más útiles que entraran en la administración que en las ventas, pero para todo proceso de sucesión y de asignación, sobre todo de acciones, de valor, de partes accionarias,
Es fundamental el tener una correcta evaluación. Por ejemplo, hay una serie de estrategias que llevan a cabo algunas compañías con sus promotores o responsables de oficinas, en las cuales pues ya se tiene que empezar a ayudar y a vigilar a que exista una sucesión en el negocio. Hablando de edad, ¿verdad? Cuando uno pasa de los 50, ya es muy importante, si tú ya pasas de los 50, es muy importante que empecemos a pensar qué haríamos o qué sería de nuestro negocio si nosotros, por un orden natural, no es que estemos viejos a los 50 años, simplemente de los 50 en adelante es cuando ya estamos empezando a vivir el tercer tercio de nuestra vida, y es mucho más probable que se presenten enfermedades y muchos elementos que nos pueden hacer que tengamos que dejar rápidamente el negocio en manos de alguien más. Entonces yo te pregunto, ¿ya tienes evaluado cómo sería este tema de sucesión? Porque te decía que algunas compañías están haciendo una, pues como práctica, yo espero que cada vez lo hagan mejor, de que les dicen a los promotores o a los dueños o a los directores de oficina, oye, yo te reconozco que metas a tu hijo y te lo tomo en cuenta como una persona reconocida legalmente por mí para tratar cosas de tu oficina, siempre y cuando, y este es un criterio que no sé de dónde salió, siempre y cuando por lo menos esté en tu acta constitutiva y tenga por lo menos el 20% de las acciones de la empresa. Y pues resulta que es un criterio que se ha tomado y ojo, cuando no hay una correcta evaluación del negocio y por tanto evaluación de las acciones, resulta que las acciones, hay veces el papá se las da al hijo como si le regalara un coche, ¿no? Como si le regalara un bien más, de hecho son un bien, pero no hay una conciencia de las implicaciones que tiene darle acciones a alguien. Por ejemplo, algo muy común también, muy común, es cuando un agente de seguros crece, los hijos no se dedican al negocio, la esposa o el esposo tampoco lo están interesados en ello, y resulta que la persona piensa en hacer socio o en darle acciones o en involucrar pues a su secretaria, a su asistente, a su gerente administrativo, a su director, lo cual ciertamente también es una forma válida de sucesión, pero que tiene que estar muy bien pensado y valorado en términos de cómo hacerlo. Muchas ocasiones los empleados no tienen una conciencia de lo que significa ser accionista o socio de una firma, de un despacho. Entonces, aunque el dueño de la firma les diga, oye, has sido un empleado fiel o has sido una empleada fiel, leal, te voy a dar el 30% de las acciones, ese te voy a dar el 30% de las acciones, como no tienen una evaluación, como no tienen un significado, como no tienen una traslación legal y con responsabilidad, pues la verdad es que el empleado hay veces que dice, pues gracias, y pues ya no cambia mucho en su actitud, no cambia mucho en su forma de desempeñarse, porque el dueño nada más le dio acciones así como, como eres buena onda, te voy a dar acciones, pero no le está dejando claro el valor, la implicación y todo el efecto legal que tiene esto, que todo esto conlleva, ¿no? Obviamente también en la parte nada más para mencionar un punto más que me pasó en la sucesión, tengo el caso de una persona en un estado del país que es una persona lindísima, ya de mayor edad, y cuyo hijo, al ser nada más tiene un hijo, es un científico, y este hijo no estaba interesado durante mucho tiempo en el negocio de la mamá, hasta que un día le dije, oye, vamos a evaluar la empresa, vamos a hacer este ejercicio por lo menos en casa, de ingresos contra gastos, con activos, con pasivos, con todo, y en una junta de consejo en una junta familiar más bien, vamos a informarle de cuánto vale la empresa a tu hijo, ¿qué te parece? Pues bueno, obviamente cuando el hijo vio el tamaño
del negocio de la mamá, pues ya como que se puso las pilas, ya como que levantó las antenas y dijo, caray, pues la verdad es que estamos hablando de bastantes millones de pesos. Entonces, pues ya hay veces que el llevar nuestro negocio de una manera, qué padre, tan sencillo, tan del día a día, y resolviendo necesidades de nuestra familia y de todo el mundo y de los empleados, lo que ocasiona es que no se valore. O sea, no es nada más lo que valga o lo que cueste, sino el valor literalmente que puede tener para una familia o para los empleados. Decía entonces que también se necesita una evaluación profunda en el caso de que un agente vaya a vender su negocio. ¿Esto es válido? Hay muchos agentes que sacan adelante familia, hijos y demás, y realmente ya no quieren estar tan ajetreados en todo el momento, en todo el movimiento empresarial del negocio, y se les antoja vender su despacho. Totalmente válido, ya me ha tocado verlo varias veces. De hecho, hay como una fórmula cuando algunos agentes persona moral, hay varios en este país, que se dedican literalmente, como lo decía Arturo hace rato, a comprar carteras, a comprar negocios, a comprar despachos, o bien a aliar negocios, a aliarte. Esto también es otra forma interesante de trabajar, ¿no? Las alianzas. Cuando alguna promotoría, por ejemplo, que tiene el interés de aliarse, de asociarse con algunas otras promotorías más pequeñas o despachos de agentes, vuelve a caerse en consideración de la importancia y relevancia que tiene evaluar tu negocio, ¿va? Entonces, esto de evaluar el negocio, vamos a pasar, si gustan, a las estrategias. Híjole, puede ser tan sencillo o tan complejo como la situación lo determine, ¿no? ¿A qué me refiero? Una primera evaluación de tu negocio, que es la que la gran mayoría de las personas suele hacer, es cuánto genera la cartera, o sea, cuánto paga de comisiones y bonos al año. Y eso ya como que le da una idea, ¿no? Es un primer indicador muy normal, que es el que sacamos. Pero hoy te voy a poner aquí un buffet para que por lo menos conozcas estos 5 estrategias, 5 formas en las que tú puedes darle una mayor seriedad a la evaluación de tu negocio. Y vamos, como dijo el descuartizador, por partes, ¿no? El primero es determinar el flujo de efectivo. Muchas personas creen que el valor de una cartera de un agente se da principalmente, insisto, por lo que se cobra y por lo que factura, lo cual es un gran primer indicador. Pero la otra pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener ese ingreso? Es decir, ¿qué gastos hay detrás de este ingreso? Por eso necesitamos, lo primero que hacemos para evaluar una cartera es hacer una corrida financiera, por lo menos del primer año, y si se puede 2 o 3 años para atrás, para calcular ingresos y gastos, sobre todo cuando la empresa ya tiene una oficina propia, ya tiene empleados, ya tiene gastos de operación, ya tiene vehículos, ya tiene... Y es en este primer movimiento en donde les comentaba que nos surge el primer reto. Y el primer reto para determinar los flujos de efectivo de la organización es qué tanto el fundador o los fundadores o la familia, si es que es una familia la que opera, están metiendo dentro de la contabilidad o confundiendo gastos personales con gastos del negocio. A ver si me explico. Si tú fueras a comprar una cartera de un cliente o un negocio, un despacho de un agente, seguramente te interesaría ciertamente cuánto ingresa, cuánto se genera, cuánto se factura, pero también qué gastos trae. Si tú revisas los gastos y en los gastos, además de estar la renta, la luz, los servicios, la contabilidad, los teléfonos, toda esta serie de gastos, de repente ves que se compran 2, 3 iPads al año y tú no ves que los empleados traigan iPads, ves que se compran ciertas computadoras y pues no los ves por ahí, quiere decir que el emprendedor o el dueño del negocio está metiendo
justamente con un interés fiscal, lo cual es genuino, pero está metiendo a los flujos de operación, a los flujos de gasto, está metiendo gastos personales. Esta confusión que se da es el primer elemento que hay que limpiar y que además yo te recomendaría tener muy bien cuidado. Cuando hablamos ya en el capítulo que hablamos del control del dinero, te hicimos llegar unos controles financieros, unas hojas de Excel anual. Estas hojas de Excel anual son bien llevadas, el primer elemento para evaluar bien tu negocio. Si tú le quieres algún día vender, fusionar, ceder, asociar, heredar el negocio a cualquier persona, lo primero que le pido a alguien, aquí tengo un ejemplo que te voy a mostrar nada más así como un overview, no trae logotipos ni marcas, creo, de nadie, pero este documento es el primero que les pido a alguien que tengo el gusto que me consulte para efectos de alguna venta, sucesión y demás. Lo primeritito que le digo es: vamos a revisar tu flujo de efectivo, vamos a revisar cómo estás organizando los gastos para ver que no haya lo que le llaman dumping, ¿no? O sea, que no estés metiendo de gastos de más y entonces pareciera utilidad de menos. Ojo, algo muy importante es en esta determinación de flujos de efectivo, uno de los elementos más importantes es ubicar en dónde está y si se está considerando el sueldo de un director del despacho. Porque en muchas ocasiones el director, que es el propio agente fundador, lo que hace es que pues toma en cuenta todos los gastos y su dinero vive de las utilidades. Pero lo que no se tiene en cuenta es que si tú vendes un despacho, lo tienes que vender también con una persona en la dirección. Que hay ocasiones en que el director era el propio agente y él cometía el muy clásico caso de no pagarse un sueldo de director, sino que nada más pagaba gastos y él vivía pues, de lo que quede para el vencedor, ¿no? O sea, la utilidad era lo que él se comía. Entonces, este es el primer elemento para que tú puedas evaluar bien tu cartera. Tener bien claro el flujo de efectivo, no meterle dumping, no meterle trampas, no meterle gastos personales, y este va a ser el primer indicador que vamos a tener. Luego de haber hecho este primer indicador, ahora vamos al segundo indicador que nos va a dar la evaluación de cartera, que es el tipo de cartera. Ahí lo que vamos a ver, esto lo voy a seguir aclarando cada vez más en las acciones, el tipo de cartera, lo que vamos a ver es qué tipos de negocios tiene. Ahorita lo voy a decir en una lámina más adelante, qué tipos de negocios tiene, si la cartera es de riesgos personales, de riesgos individuales, de riesgos empresariales, qué tipos de negocios son, qué tipos de clientes son, y ahí esto se va relacionando, este análisis de ramos, por modelo, por tipo de cartera, qué vigencias trae. Se va a mezclar también con el tercer punto. El tercer punto es fundamental para la evaluación de un despacho de un agente de seguros. Es como dicen por ahí los contadores, la prueba del ácido, ¿no? ¿Se acuerdan que desde hace mucho tiempo les he platicado y dicho y sugerido que le pongan nombre a su despacho? Que le pongan una marca a su despacho. Bueno, el que muchos de ustedes le pongan en su momento una marca a su despacho sirve para que en el momento de evaluar tu negocio, el experto que te ayude hace unas pruebas, y que las pruebas, ¿sabes cuáles son? Literalmente llamadas, llamadas seleccionadas a la cartera, preguntándole literalmente a quién identifica él como su agente. A la persona, ¿identificas a Miguel Ángel Arcique como tu agente? ¿O identificas a Grupo Asesor de Riesgos, SA o SC? Esa pregunta es una prueba del ácido, porque nos indica en la evaluación empresarial qué tanta dependencia hay de la cartera del fundador. Paso a explicarme, creo que queda totalmente explicado si les digo que tuve una vez un caso aquí en Guadalajara, Jalisco también, en donde es un caso muy raro. Es una persona que me pidió evaluar su cartera porque ya se sentía mayor de edad
una persona de mucho más de 80 años, y decía que ya quería vender su cartera. Pero resulta que la cartera, le hacíamos un análisis y la gran mayoría era de personas de la misma edad casi de la persona, era una cartera muy de líneas personales, y la gran mayoría de los clientes con un gran apego a la persona del fundador. Y entonces empezamos a preguntar y a analizar objetivamente si la persona falleciera o si la persona vende esta cartera. De hecho, cuando se hizo el intento, las ventas de la cartera no fueron muy exitosos, y ahorita les voy a decir por qué. El comprador de una cartera así o de una empresa así, de un despacho así, te estoy hablando de un despacho por lo menos con 7 empleados, ¿eh? Es un despacho de bastantes millones de pesos de ingresos y de flujo. Y se tuvo que negociar que esta cartera tendría que ser vendida o podría ser vendida con un contrato de que la gente estuviera y se mantuviera dentro de las oficinas nuevas, porque las tenían que cambiar, las oficinas nuevas, tuviera un despacho y por lo menos estuviera ahí durante un año, durante un ciclo de vencimiento de la cartera, porque y esto aparte con un buen trabajo de relaciones públicas con él para informarle a los clientes que la cartera ya no la iba a llevar el señor fulanito como persona, sino que ya la iba a llevar una empresa que tenía empleados, un director y demás. Tú sabes cómo es de sensible en algunos sentidos la confianza por la cual se compra un seguro, sobre todo de líneas personales, vida, gastos médicos, incluso automóviles. Entonces, cuando una cartera es de esta naturaleza, no es fácil que los clientes efectúen este desapego. Incluso empezamos a darnos cuenta de algo muy curioso. Las propias empleadas de la gente nos decían que ya había muchos clientes que les habían dicho que se mantenían con el señor fulanito, pues porque ya lo veían muy grande y les daba pena quitarle el negocio, pero que no tardarían mucho, si el señor fulanito faltara, en que ya los hijos querían llevar los negocios de seguros con otras personas. Son casos que hemos visto en la vida real, absolutamente. Entonces, esta dependencia del fundador es un elemento importante también a considerar dentro de la evaluación de un negocio. Por otra parte, otra estrategia es el valor de la marca y los activos. Aunque tú no lo creas, y vuelvo al tema de cuando te digo que le pongas nombre a tu negocio, el valor de una marca puede llegar a ser sumamente importante para la venta y para la transición y para la supervivencia de un negocio. Si tú como agente te has empeñado durante años en ir haciendo esta traslación entre la confianza que te tienen a ti, trasladarla a tu marca de despacho, estás haciendo una de las mejores cosas por tu negocio. ¿Por qué? Porque le estás dando valor a la marca. Hay muchas organizaciones, muchos despachos de agentes, desde los grandotes, ¿no? Por ejemplo, que conocemos como Marsh, Aon, Interprotección, ¿no? Que ya son marcas en sí mismas. Ya sabemos que detrás de Interprotección están los Casanueva, que detrás de todos hay unos nombres, ¿no? Pero conforme van pasando las generaciones, las marcas cobran su real importancia y también tienen un gran valor. Hay personas que le compran a la marca de la gente, ¿eh? Hay personas que le identifican, le compran y lo siguen. Y cuando les planteas que esta marca se va a fusionar, se va a unir, se va a trasladar, lo que sea, no hay tanto problema, porque la marca está bien vendida. Es decir, la marca en sí misma también puede tener un valor como activo intangible. Y obviamente también hablamos de activos intangibles, como puede ser la marca, la reputación, por ejemplo. Hay muchos despachos de los cuales estoy seguro que ustedes forman parte también, algunos, y han fundado y han crecido, y me da mucho gusto y orgullo cuando esto pasa en su vida empresarial, porque hay muchos de ustedes que ya tienen despachos que son, su reputación es un activo intangible bien importante. Esto pasa sobre todo en las ciudades medianas o pequeñas. En las ciudades medianas o pequeñas de nuestra patria, la verdad es que independientemente del fundador, ya
la trayectoria de confianza, de respeto y todo lo que tienen ustedes ganado con la sociedad es un activo valiosísimo, pero valiosísimo. Entonces, atribuciones como estas o atributos como estos, como marca, reputación, honorabilidad, cumplimientos de contratos, posicionamiento social, todo esto es también posible de ser evaluado, ¿eh? Todo esto se le asignan valores, hay métodos, hay especialistas y se pueden evaluar. Así como obviamente hablar de los activos físicos. Esto pues ya estamos hablando de algo más lógico. Los activos físicos son todos aquellos lugares, desde el lugar de trabajo, desde la oficina, si es que está en tu propiedad, no está en tu propiedad, desde el equipo, desde el mobiliario, los automóviles, todas las computadoras, los sistemas, ojo, los sistemas, la seguridad de los sistemas, todo esto son elementos que hay que pasarle lista porque todo entra dentro de la evaluación de tu negocio. Y por último, dentro de estos puntos que te estoy mencionando como estrategias, están los pasivos laborales. Por último, dentro de esta evaluación se encuentra la cantidad de pasivos que puedas haber estado generando. Ejemplo claro, si tú tienes un despacho con 4, 5, 6, 10 colaboradores y estos colaboradores están o no, en nómina, bien pagados, bien contratados, o aunque no lo estuvieran, cuando tú vendes, cuando tú fusionas, pues ¿qué crees? Está todo el pasivo laboral que representan las liquidaciones potenciales de tus colaboradores. Liquidaciones, otros pasivos que traigas, todo entra a una gran masa que también hay que ponerla en perspectiva, ¿no? Entonces, estas son las 5 estrategias sobre las cuales se distiende la evaluación de una cartera de un agente de seguros. Espero que estés tomando nota para que ahorita dentro de las rondas de preguntas, respuestas, por favor, con toda confianza, nos compartas tus puntos de vista, tus dudas, tus opiniones, ¿no? Para que lo platiquemos. Este es un punto importantísimo para un agente. Y pues bueno, un punto muy importante dentro de las acciones ya, es que sepas recurrir a los expertos de cada área para una correcta evaluación. Tuve el gusto de colaborar en la partecita que me tocó dentro de la evaluación de una de las promotorías más grandes de este país. Ya seguramente ubicas que hay compañías de seguros que hoy han tenido como práctica comprar las promotorías a sus dueños originales, y me tocó estar dentro de una parte de ahí, es de donde te quiero platicar esta experiencia. Me tocó a mí estar, por ejemplo, en la parte empresarial y en la parte del manejo del duelo. Fíjate qué parte tan interesante, ¿eh? Me tocó estar en la parte del manejo del duelo pues tanto del dueño de la promotoría como de los funcionarios principales. Me tocó participar en una venta de una promotoría muy grande y me di cuenta cómo estaba yo en esa pequeña parte. La evaluación del negocio la hizo EY, la hizo una correduría muy importante a nivel mundial. Había otras personas haciendo específicamente la evaluación de activos, había otras personas haciendo específicamente la evaluación de activos intangibles. Esto lo hizo un área especializada de EY, y es una de las evaluaciones y ventas más increíbles que me ha tocado ver en la historia de mi vida, ¿eh? Yo nunca hubiera podido creer que una promotoría se pudiera vender en tantos millones de pesos, pero es realmente un gran trabajo el que hay que hacer para evaluarlo, y conforme más grande y más compleja sea tu organización, pues más vas a tener que invertir en especialistas, porque los puntos que yo te estoy mencionando aquí, que ahora te los voy a convertir en acciones para que lo puedas hacer. Ve evaluando tu empresa en la medida en que puedas hacerlo, obviamente. La intención de esta charla aquí con Grupo Valor el día de hoy es darte una mayor panorámica para que en un sabadito, en un fin de semana, o si lo tienes que hacer de forma más compleja y con especialistas, pues lo vayas haciendo, que tú tengas por lo menos una idea al año, una idea al cierre o al inicio o a mediados de año de cuánto vale tu negocio. Ese número es muy importante para ti.
y te decía que la idea es llevarte un poco más de panorama, de perspectiva, para que no te quedes nada más en pensar que tu negocio vale por lo que cobras, de comisiones o de bonos, sino que tiene mucho más allá, y ahorita vamos a verlo en estas acciones. La primera ya te lo dije. La primera ya te la dije y te la repito. La primera acción que tienes que hacer, ¿quieres evaluar tu negocio? ¿Quieres hacerlo realmente? Va. Si ya tienes, y sobre todo si ya tienes gastos de operación como sueldos, oficina, comunicaciones, papelería, tecnología, sistemas, todo esto, es muy importante que lo primero que hiciéramos juntos es limpiar tu contabilidad financiera. Es el primer paso. El primer paso que te tienes que hacer es sentar y decir, a ver, neta, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto como oficina? ¿Y cuánto me queda? Ojo, ya te lo había mencionado, dentro de ese cuánto gasto y cuánto me queda es muy interesante y es muy útil para tu organización que al menos parte de lo que tú ganas, si tú estás jugando también de director de tu despacho, lo imagines como un sueldo o como una cantidad fija asignada para que no hagas dumping, para que no hagas muy grande la utilidad. Este efecto de ordenar y limpiar tu contabilidad financiera te va a servir para que junto con algún equipo, seguramente tu contador te va a hacer un primer cálculo que se llama EBITDA. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, este es el primer pasito que te recomiendo y te pido si es que quieres empezar a evaluar tu negocio. Segundo punto, como ya te lo mencioné también, es el analizar tu cartera. ¿Qué te recomiendo para analizar tu cartera? Punto número 1, haz tu famoso pastelito de qué porcentaje de tu cartera, tanto en número de asegurados, como en volumen de primas, como en tipo de comisiones. O sea, tu cartera puede ser analizada con varios focos para que tú puedas incluso ahí detectar qué tipo de cartera te está haciendo más rentable una que otra. Si tú tienes esta buena costumbre de hacer tus pastelitos, esto ya te lo hace tu sistema de administración, si es que ya cuentas con alguno, te hace tu pastelito, tu gráfica de pastel de la cartera, cuánto es de autos, cuánto es de daños, cuánto es de vida, cuánto es de gastos médicos y demás. Ese mismo pastel, pásalo ahora, ¿qué primas se pagan más? ¿De qué ramos pagamos más primas? El mismo pastel, ahora por prima, no por proporción, por prima. Y la tercera es, ¿qué ramos te dejan más ingresos? ¿Sale? Entonces, haciendo esos primeros análisis de cartera, ya diste un buen paso. El segundo análisis es qué tipo de clientes tienes. ¿Qué tipo de clientes estás tú atendiendo? ¿Se trata de clientes de líneas personales? Si son de líneas personales, ¿tienen algún nicho? ¿Son de algún nicho profesiográficamente? ¿Son de algún nicho de mercado en específico? Si son clientes de líneas personales. Si son clientes de líneas empresariales, ¿también pertenecen a algún ramo en específico o pertenecen a algún tipo de negociación específica? Y lo más importante, necesitas hacer este análisis, es muy duro. Cuando hay despachos, cuando hacemos este análisis, hay despachos que tienen toda tu operación y les ha ido muy bien, pero dependiendo de 2, 3 o 4 clientes. Ese es un análisis que a veces hacemos y eso baja el valor de una cartera fuerte si no se tienen los acuerdos adecuados con estos clientes. Un día hicimos una evaluación de un buen amigo en Ciudad de México que quería vender su cartera porque sus hijos ya se lo querían llevar al extranjero ya con ellos. Una persona muy amable, muy cortés, muy íntegro su negocio, pero algo de lo que nos dimos cuenta es que su negocio era muy sano financieramente, pero dependía principalmente de 4 clientes, y te estoy hablando de primas de millones de pesos. Entonces, la verdad es que cuando se pretendió vender esa cartera a otro despacho, a otra organización, pues sí, dentro de los acuerdos que se hicieron, es que el acuerdo de pago del monto al que se llegó por esa cartera también iba a depender del comportamiento. Sí, se hizo un modelo de pago a 3 años, porque la verdad es que las condiciones y las primas de los clientes eran tan altas y tan específicas que con que uno se cayera,
pues ya le daba el traste a la negociación. Entonces es importante y también es muy útil dejar claro si es que hay tipos de acuerdos. ¿A qué me refiero con tipos de acuerdos? Muchos agentes con algunas compañías de seguros que todavía así lo acostumbran, tienen acuerdos de bonos, por ejemplo, uno muy común, ¿no? De bonos integrales por la totalidad de la cartera. Hay algunos agentes que tienen condiciones especiales para ciertos clientes de precios, de descuentos, de coberturas. Entonces, todo eso se pone a temblar en el momento de una negociación de compra-venta. Porque uno de los elementos, que ahorita lo vamos a mencionar, otro de los elementos es el tipo de relación que tiene la gente con los proveedores, con las compañías de seguros. En el caso de las promotorías, pues obviamente lo que hacemos es el análisis por tipo de agente y tipo de cartera. Ya es un análisis un poco más complejo, depende del tamaño de la promotoría y depende del modelo de negocio de la promotoría. Cuando son promotorías muy ligadas a una sola organización, a una sola compañía de seguros, es un modelo de evaluación. Cuando son promotorías multicompañías, es otro el modelo de evaluación. Pero como tú verás, si tienes una promotoría o si parte de tu despacho es promotoría o puede ser promotoría, esta tiene su valoración o su evaluación muy en específico. Aquí viene la parte que te mencionaba hace otro rato, los activos intangibles. Los activos intangibles son desde la marca, en algunos casos, la marca como tal ya puede tener, te decía, un valor. Y por eso es también, corolario al tema, es importante saber a nombre de quién está la marca. ¿Sabías que hay muchas personas que no han registrado su marca nunca? O hay muchas personas cuya marca está, es dueña, o sea, porque así lo hizo, registró la marca del hijo, ¿no? y entonces la marca está registrada a nombre del hijo. Y el negocio está registrado a nombre del papá y el hijo no es socio y hay cosas raras que se pueden presentar a veces. Obviamente estamos hablando de otra evaluación de intangibles como el propio prestigio de la marca y el prestigio del fundador. Lo que te mencionaba, cuando evaluamos un despacho de seguros, chico, mediano, grande, una parte muy importante es qué tanto prestigio. Tú sabes que el negocio, como le decimos aquí en Valore, es un negocio de personas. Y entonces hay ocasiones en que tú puedes ver despachos padrísimos, pero que sin su fundador valen poco, porque lo que realmente le da el sentido y el valor es el fundador. Entonces dices, híjole, ¿quién compraría esto sin fulanito, no? O sea, por todo lo que quieras, incluso por las relaciones con los directores de las compañías. Ese es otro activo intangible importante. Hay oficinas, despachos o promotorías cuyo principal valor es la relación que tiene el director o fundador con uno o dos o tres directores de compañías de seguros. Entonces, ese es otro aspecto también que se tiene que evaluar, que se le tiene que aplicar una ponderación para evaluar un despacho de seguros. Esencialmente, mira, aquí ya te voy a hacer un análisis de los 5 cosas que esencialmente son los elementos para evaluar una empresa, un despacho de seguros. El primero, ya te lo decía, es el valor EBITDA, que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones, por lo menos de 3 años. Hay ocasiones en que un buen financiero te va a hacer este estudio, este EBITDA, deflactado también, ¿no? O sea, con el efecto inflacionario hacia atrás y hacia adelante para tomar mejores decisiones de venta. Muchas personas me preguntan normalmente en cuánto dinero se vende una promotoría o un despacho de gente. Mira todos los elementos que hay que meterle, ¿eh? A priori, porque yo sé que es una pregunta que me van a hacer, a priori te puedo decir que de este valor EBITDA, o sea, el valor EBITDA es decir, cuánto gano menos cuánto gasto, realmente bien analizado, de ese valor anual, más o menos se empieza a negociar entre las 2.5 y 3.5 veces anuales ese valor. Es más o menos, te podría decir, de donde arrancan las negociaciones. ¿Qué le da valor para arriba o para abajo? Lo demás, el análisis de cartera,
la póliza, la descomposición por ramo, por cliente, la relación con las empresas. El número 3, la estimación y análisis de la dependencia del fundador. El número 4, el análisis de pasivos laborales. Y el número 5, el análisis de activos e intangibles. Fundamentalmente eso es en lo que nos basamos para asignarle o para encontrarle un valor a un despacho de seguros, ya sea de agente o de promotor. Quiero empezar a terminar esta charla para pasar a preguntas y respuestas que seguramente en este tema siempre hay muchas. Con algunas experiencias más, miren. Las veces que me ha tocado participar en negociaciones de ventas de cartera o asociaciones o fusiones o demás, es importante dejarle lugar también, sobre todo cuando se trata de fusiones o asociaciones. Cuando se trata de fusiones o asociaciones, no es lo mismo que cuando hay un fallecimiento, no es lo mismo que cuando hay una sucesión entre hijos o con familia. Cuando hay fusiones o adquisiciones entre dos despachos diferentes que no tienen nada que ver, es muy interesante saber que juegue también la parte subjetiva. Es decir, tú puedes tener datos muy fríos, muy duros, respecto al EBITDA, respecto a los activos, respecto a los pasivos laborales, respecto a tal, con un financiero bien hecho, bien picudo, y te da un número. Y por el otro lado, la otra organización te da otro número. Pero ahí la pregunta, cuando les digo que hay que considerar el valor de lo subjetivo, es también que no es lo mismo valor que precio. Hay veces que podemos llegar al precio de una cosa, podemos llegar al precio de una cosa, pero otro tema puede ser el valor. Te voy a poner algunos ejemplos. Hubo una ocasión en que tuve el gusto de apoyar en una fusión de promotorías y llegamos a los números después de análisis, cosas y demás. Los financieros hicieron su chamba, ya llegamos a los números. Y cuando se hizo el pacto de la negociación de la fusión, nos metimos a un cuarto a platicar y a dialogar los socios y un servidor y les comenté algo que les dio mucha risa en principio, pero hoy lo sigo afirmando. Les decía, nos vamos a meter a este cuarto a negociar cómo va a quedar la nueva empresa que quieren crear. Tengan ustedes en cuenta que algunos de ustedes están comprando pasado y algunos de ustedes están comprando futuro. Era una negociación de personas de diferentes edades, en donde más que el precio, más que el valor objetivo, lo subjetivo tenía mucho que ver, porque lo subjetivo era lo que iba a ponerle, algunos iban a tener que conceder un poco por ganar futuro, porque ya se querían retirar, y algunos otros tenían que pagar también, tenían que considerar doblar la manita y pagar lana, porque estaban comprando una gran trayectoria de una promotoría. Entonces, les decía que ese día, les dije, miren, vamos a entrar a este cuarto de negociación, vamos a hablar de números, vamos a hablar de acuerdos, vamos a hablar de valor, lo que nos tardemos. Solo les quiero pedir un favor y sugerir una cosa. Nadie debe de salir de este cuarto con la sensación de me perjudicaron, por decirlo muy decentemente, ¿sí? Nadie debe de salir de una negociación con la sensación de que concedió de más. Si bien es cierto que, como dicen los cursos de negociación, no se obtiene lo que se merece en una negociación, se obtiene lo que se negocia. Y ciertamente hay que llevar todos los datos por más objetivos, claros, visualmente presentados y como ustedes lo quieran, ¿no? O sea, esto es fundamental, pero no dejen de considerar de que en muchas ocasiones, el término de una negociación termina siendo subjetivo. Insisto, no es lo mismo valor que precio. Ténganlo muy en cuenta. Y pues prácticamente para finalizar esta charla, yo les haría la pregunta más cruda
más cruda, más fuerte que lleva esta temática. Todos los empresarios necesitamos estar preparados para que nuestras empresas vivan sin nosotros. O bien que si nos vamos nosotros, se puedan vender al mejor postor. O bien que sigan generando dinero para aquellos a quienes queremos, o por lo menos que se siguieran generando los empleos que nosotros hemos hecho con tanto esfuerzo. Entonces, en el siguiente par de sondeos, antes de terminar esta charla, yo creo que Mariana ya dijo, ya se me olvidaron, ¿no, verdad? No, Mariana. En el siguiente par de sondeos, que van a ir, como dijo aquel, uno tras otro, te quiero preguntar un par de cosas más. ¿Estamos listos por ahí con los sondeos, Marianita? Vamos a compartirles a los amigos los dos sondeos siguientes que van de la mano, si son tan amables. A ver, el primero. De todos los elementos que te he mencionado, ¿cuál de estos elementos que ya te mencioné ya conocías? ¿Cuáles de estos elementos ya conocías? ¿O cuáles de este elemento, déjame darle un cariz, cuál de este elemento te parece más interesante o que más te llamó la atención de lo que te dije? ¿Cuál de estos elementos ya conocías y que le quieres dar? Y obviamente, ¿cuál no? ¿Cuál de estos elementos se te estaban escapando? Por eso te lo quiero preguntar, ¿cuál ya conocías? Si me dices cuál ya conocías y me dices cuáles no, o sea, nada más nombra uno, vamos a tener una idea de qué elementos te pudiste alimentar aquí, de lo que es la evaluación de una cartera. Si nos hacen favor de responder este sondeo rápido, prácticamente 400 personas que hay aquí. Muchas gracias. Si quieres, cerramos el sondeo, Mariana. Vamos a ver qué nos dicen. Listo, tenemos la participación de 44%, y de ellos el 49% flujos de efectivo, 12% valores activos tangibles, 10% dependencia del fundador, 10% activos tangibles, 21% dependencia del fundador y 7% pasivos laborales. Ok, Mariana, muchas gracias. Y pues de una vez, el último para despedirnos, si te parece bien. Ahí sí viene con la pregunta que está ahí atrás en la lámina. Viene con esa pregunta, mis queridos amigos, y dice, a ver, esta sí va a estar muy interesante. ¿Considerarías que al día de hoy tu empresa sobreviviría sin ti? Es una pregunta súper fuerte, pero de eso depende mucho el interés y tipo de evaluación que quieras hacer de tu negocio. Si tú consideras que tu empresa sobreviviría sin ti, necesitas meterle ciertas cosas. Si tú consideras que tu empresa no sobreviviría sin ti, hay que evaluarla, hay que tenerla evaluada para poder ofrecerla y venderla y trasladarla al mejor postor, o que tu familia tome las mejores decisiones en su caso. Pregunta dicotómica nada más, entonces decíamos, si quieres, Mariana, vemos qué nos dijeron. ¡Tatán! Aquí participó el 52%, Dale. 38% dijeron que sí y 62% que no. Este es un caso bien interesante, mis chavos. Bien interesante, ¿eh? La verdad, agradezco su honestidad, ¿eh? Agradezco su honestidad. Fíjense qué gran trabajo empresarial tenemos que hacer por delante con todos ustedes, mis queridos amigos, porque ya lo hemos repetido muchas ocasiones. Gracias, Mariana, muy amable. Ya lo hemos repetido muchas ocasiones. El trabajo de un empresario es que tu negocio pudiera vivir sin ti. Y si tenemos hoy este porcentaje de personas que apelando a la realidad, diríamos, mi negocio no viviría sin mí, pues
hay que proceder en un caso o en el otro a la evaluación de tu negocio para que tu negocio no se termine vendiendo por precio nada más. Si no hacemos esta chamba, tu cartera se va a terminar o diluyendo o perdiendo, o como en el caso primero de la señora Esperanza, pues que tus propios familiares digan, híjole, por esto trabajaba mi papá, no manches. Y hay muchos valores más. De igual forma, como decía Arturo, si tú quieres también, como empresario del sector, empezar a pensar en hacer conglomerados de agentes que puedan fortalecerse por vía de la adquisición de sus carteras, esto es algo también que se puede hacer. Pues yo termino esta locución y pasamos a, si gustan, el tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, ahorita les voy a contar algo que hice aquí en los chats. Les quisiera yo decir de la importancia de evaluar nuestro negocio, y háganlo formal, háganlo serio. Hay especialistas o habemos especialistas que nos dedicamos a las diferentes áreas de este punto, pero sí es muy importante que tengas valorado tu negocio, porque como decía Antonio Machado, y esto lo usábamos también para los precios, ¿no? Cuando hablábamos de los precios de las coberturas de seguro de automóvil, todo necio confunde valor con precio. Y pues bueno, chicos, vamos a ver ahora sí. Recibimos seguramente aquí a don Arturo, que les voy a mandar ya de nuevo a Mariana la presentación. Y pues, bueno, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo viste el tema del día de hoy? ¿Qué te pareció? Y a ver qué nos comentan nuestros amigos. Hay un comentario, amigo, que un buen amigo nos dice, el comentario es simpaticísimo, lo voy a leer como tal. Dice, estoy en la plática de Ana sobre el valor del despacho, por hinche infinitum, y me perdí, creo que cosas súper importantes. ¿Dónde queda grabada para ponérsela a mi mamá más tarde? Es uno de los sucesores. Entonces, con todo gusto queda la subimos después a la página de YouTube, ¿no? Tanto de ustedes como... Sí, por lo general la subimos un día después, si no me falla mi gente. Lo estamos subiendo un día después, porque una vez acabada la plática, el sistema del webinar como que compila toda la información y hace un archivo en un formato de video, tema muy técnico. Hay que descargarlo, que tarda, luego subirlo a YouTube. Por lo general, mañana después de las 6 de la tarde debe estar ya el video de esta conferencia para que se la puedan poner. Ahora sí, los que estamos trabajando en despachos, los despachos familiares, pues es muy bueno también este tipo de pláticas tenerlas, como dice Miguel, con el fundador del despacho, para que tengan información, vamos a llamarle coherente o correcta en este tipo de sucesiones que luego llega a haber en nuevos despachos. Y antes de entrar a las preguntas, les recuerdo que hay que levantar la mano para irles dando la palabra, para que nuestro buen amigo Miguel les conteste. Hubo un tema que me sorprendió y es el mayor temor de las compañías. En el segundo sondeo que dice que si el negocio puede depender sin mí, sí hay un poco más del 60% que dice que no. Yo creo que lo mejor que puede ser como un despacho es que tu empresa sirva a pesar de ti, aunque tú no estés, y eso sea que tú te puedas ir de vacaciones 2 meses, que puedas de repente tener los miércoles de golf, o los jueves de dominó, o los viernes de amigos, y que tu negocio siga a pesar de que tú no estás al tanto, y tú realmente nada más generar relaciones y cerrar los negocios, ¿no? Ese es yo creo que es, con cualquier agente que va empezando, tiene que tirarle a ese tipo de situaciones que se da con el tiempo y con una buena prevención. Pero tenemos la hora levantada de Araceli Jiménez. Araceli, ¿cómo estás? Te recuerdo ahí aperturar un poco todo el micrófono, que estés abierto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la plática, muy elocuente. Y les comento, yo soy agente desde hace 12 años y me involucré en este negocio precisamente cuando mi papá empezó a pensar
en quién se iba a hacer cargo del despacho cuando él quisiera retirarse. Él tiene 38 años como agente. Hay muchas cosas que me gustaría cambiar, pero que él es muy a la antigua, y otras que hemos podido implementar, como por ejemplo registro de marca. Pero ¿qué nos puedes recomendar a los que de veras tenemos mucho interés en que el despacho trascienda y que crezca, ¿no? Incluso con nuestros padres aún en el negocio, pero ¿cuál debería de ser un punto o los 3 puntos importantes que como sucesores deberíamos de cuidar mucho y empezar a trabajar en eso ya? Porque también nuestros padres se hacen más grandes y nos enfrentamos a eventos como los de ahorita, ¿no? Del COVID, y eso nos podría cambiar el esquema en todo. Podría fallecer incluso yo, y mi papá está confiando en que yo cuido su legado, y la situación cambia radicalmente uno de estos días. Entonces, ¿qué nos propones? Gracias, Araceli. Pues mira, fundamentalmente yo te felicito por la admiración y por el amor que hablas de tu papá. La verdad es que esta actividad está hecha de grandes personas, como seguramente lo es él, y que antes que otra cosa necesitan de sus hijos este reconocimiento, que se lo digas y que se lo hagas patente, este agradecimiento. La verdad que qué padre que así lo expresas. Y prácticamente, ya en el tema más pragmático, yo te quisiera recomendar. Punto número 1, necesitas hacer una valoración de tu caso muy en específico. Cada caso es diferente. Desde la zona de la República en donde te encuentres, desde el tipo de cartera o clientes que tengas, pero lo que sí es fundamental es que tengas un plan de evaluación del negocio y que tengas bien pensado. No sé si todavía estén ustedes operando como persona física o persona moral. Si son persona moral, no hay tanto problema porque una empresa persona moral no se muere. Pero si son agentes persona física, necesitan tener bien hecho el tema de la carta de sucesión del negocio, por ejemplo. Por otro lado, qué bueno que ya estás en temas como el registro de marca. Yo el siguiente paso que te sugeriría, y que no cuesta tanto tiempo, dinero, sino tiempo, es sistematizar. Todo mundo hoy, como tú lo acabas de mencionar, quiere tecnificarse, quiere entrarle al mundo de la tecnología. El mundo de la tecnología para los agentes de seguros fundamentalmente está en 3 pasos. Tecnificar la venta como tal, tecnificar el servicio al cliente como tal administrativo y tecnificar la parte de la experiencia del usuario. Pero las 3 cosas dependen de un tema, sistemas. Sistematizar, y eso nos da mucha flojera. El saber desde la venta, si me dicen sí, qué pasa, dónde lo mando, a qué archivo. Hacer árboles de administración no es una tarea que a mucha gente le guste. Entonces, si yo te quisiera dar mi mejor tip, aparte de todos estos esfuerzos, y además que puedes encontrar aquí en el libro de 52 al cubo, hay varios elementos ahí, pero el más importante que yo te diría es sistematizar. Gracias. Sistematizar tu negocio. Ok, muchísimas gracias. Por nada, Araceli. A ti, Araceli. Yo también te recomendaría algo, que es pasar la parte digital, automatizar procesos, como dice Miguel, y lo que funciona, no moverlo en el proceso per se. Lo puedes modificar, lo puedes automatizar, pero lo que ya funciona bien en el despacho, luego cuando somos creativos, podemos entorpecer y eso generar mal servicio a sus clientes y causar los problemas. Pero en fin, es una simple recomendación. Tengo también a Luis Ortiz con la mano levantada. Ya está prendido tu micrófono. Bueno, ya puedes prender tu micrófono. Para la duda, Luis, ¿cómo estás? Bendito, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Miguel, Arturo, Raúl, por ahí, muchas gracias por esta serie de seminarios, le diría muy interesantes cada vez. Y este tema en particular, a mí me agradó mucho. Yo tengo una pregunta: ¿cómo aplicaríamos estas 5 variables que mencionaste ahorita, Miguel, para el caso de una promotoría? Por ejemplo, estamos conformados por agentes, los cuales venden para muchas compañías de seguros, y esa es una cosa. Yo tengo la fortuna de que mis 3 hijos están aquí metidos en el negocio, bendito Dios, ¿verdad? Pero
digo, ¿qué va a pasar? Ahorita me sorprendió una palabra que dijiste, lo que viene siendo la del fundador, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de mis agentes se quedarían en dado caso que yo llegara a faltar o cuántos no, ¿verdad? Tengo la confianza en que mis hijos, yo fui uno de los que dije que sí sobreviviría en mi negocio estando yo. No te digo que al mismo 100%, pero sí bajaría algo, y eso me preocupa, cómo prever esa situación, qué variables consideramos para valorar una promotoría a diferencia de unos despachos de cartera propios de agentes de seguros. Muchas gracias. Sí, Luis. Pues mira, fundamentalmente la experiencia que tengo con promotorías, que afortunadamente es grande. He tenido el gusto de apoyar a muchos despachos de promotorías medianos y grandes a este proceso de sucesión, y son dos cosas que te puedo decir muy claramente. Un tema es la sucesión en vida y otra cosa es la sucesión cuando ya hay un fallecimiento, la sucesión forzada que le llamamos. Entonces, en la sucesión en vida sí es fundamental que hagas un buen programa, como bien dices, parece tonto, pero no sé si lo has hecho ya, pero de relaciones públicas, literalmente cediendo en su momento, y como tú lo decidas, cediendo las responsabilidades en vida a tus hijos. Hay muchos promotores que tienen a sus hijos trabajando con ellos y les pregunto, ¿cuál es tu puesto? Les pregunto a los hijos, le ayudo a mi papá y llevan 20 años con ellos, cabrón. Entonces, pero ¿qué eres? ¿Eres director ejecutivo, director comercial? No, pues entre mis hermanos y yo le echamos la mano. Entonces no hay formalidad. Entonces, un elemento muy importante es en vida. Yo te invito a que los fortalezcas. La gran mayoría de los agentes, de los promotores que conozco, es mucho más útil cuando los agentes van viendo el día con día que los hijos tienen capacidad, pero que también tienen autoridad y reconocimiento. Esto no quiere decir que tú pierdas tu papel, pero sí es muy importante que lo vayas trabajando en vida, porque cuando esto no se da y viene la sucesión forzada en muerte, también es cuando más desequilibrios puede haber, aunque también he de decir algo interesante que me ha tocado ver, lo digo con respeto para todo el mundo, incluyendo un servidor, todos nos vamos a ir de un día, pero cuando hay una sucesión de padres e hijos, cuando llega a faltar porque se retire totalmente o porque salud o porque fallezca el papá o la mamá, viene un trabajo yo le llamo de vuelta a la realidad para los hijos. Hay quien lo hace muy bien, hay quien ya sin el papá o la mamá lo hace, con todo dicho y respeto, mejor que el papá, y hay otros que no se les da, y hay otros que por más que le hacen, le batallan. Entonces, lo más útil es irlo haciendo en vida. Acuérdate, formalizar, esa es la fórmula, formalizar el modelo de autoridad dentro de la promotoría para que los agentes vayan viendo realmente que los hijos deciden y ejecutan. De hecho, Miguel, si me das chance ahí de un tema, porque sí tocas un tema, dicen que la sangre no te hace. Entonces yo creo que de esa parte, Luis, que además me da mucho saludarte, yo lo que recomiendo con este tipo de sucesión, pues también identificar, como dice Miguel, si hay alguien que tiene potencial, quién no tiene potencial, y en caso de que no haya potencial en la sucesión, pues hay gente que puede apoyar al negocio para que el negocio se mantenga vivo y tu familia siga pudiendo ejercer ciertos beneficios de que te da la misma empresa, ¿no? Hay casos muy importantes de empresas muy grandes donde los directores generales que se quedaron en la empresa, y te podemos hablar de empresas por así que cotizan en bolsa, y que dejan a gente capaz de operar el negocio, y los hijos pues en el consejo y en tareas de relaciones públicas, pero la operación para que se mantenga el negocio, pues sí, luego también es bueno profesionalizarla y que haya gente que le puedas exigir resultados, porque luego la sangre, pues es complicado poder tomar decisiones, no sé, llamarle difíciles, cuando hay algún vínculo entre gente, ¿no? Entre gente de la familia, pero pues como tú dices, es bueno saber que dices, si yo no estoy, el negocio sigue, porque yo creo que una responsabilidad de los empresarios en México, sin importar a qué se dediquen, es
cuidar y conservar el empleo de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues, no depender nada más de una persona y que ese ingreso de la gente dependa nada más de ti, para profundizar un poco. Me da un saludarte, Luis, por allá, por Monterrey. Tengo el micrófono, me pasa Sergio Antonio Puente. Le vamos a ir abriendo el micrófono. Abre tu micrófono y nos interrumpes en caso de que sigamos hablando Miguel y yo, para no quedarnos en el silencio incómodo. Pues yo nada más quiero comentarles. Ay, qué bien suena. Tienes voz de profeta, ahora sí. Es la mejor plática que he escuchado. Muy orientadora, muy enriquecedora. Les agradezco mucho. Y tengo la duda de cómo recuperar las pláticas que hemos tenido, bueno, que hemos recibido de parte de ustedes en YouTube. Y es todo, gracias. Muchas gracias. En YouTube, lo que puedes hacer es, te inscribes al canal de Ana Seguros, pones en search Ana Seguros, te va a venir el canal de Ana Seguros, le das clic y ahí van a estar todos los videos que hemos puesto de toda la compañía, sobre todo los últimos 2 años que son los webinars. Puede haber infografías de nosotros, comerciales, testimoniales, pero los de Miguel, pues ahí siempre va a ser nuestro modelo estrella, Miguel. Ahí vienen todas las pláticas en las 18 webinars que llevamos. Pues vas a empezar desde el COVID, que hace en esta época del COVID, allá hecho el 22 de abril, hasta sí, la de la semana pasada, ¿no? El poder delegar. También puedes suscribirte al canal de Miguel Ángel Arcique, y ahí también seguramente están. Sí, también ambos los subimos. Y muchas gracias por tus palabras, muy amable. Es un placer que sigan estas pláticas, la verdad. Gracias a ustedes. Necesitan las seguidas haciendo, ¿no, Miguel? ¿Mandé? Muchas gracias a Ana y a Miguel. Gracias, gracias. Yo también, muy amable. Miguel, pues yo creo que va a haber más pláticas de estas. Creo que ahora sí hay bastantes dudas. Y tengo a Héctor Kimball. Ya se le va a ir prendiendo el micrófono. Y cuando hagas tu micrófono, interrúmpenos. Estamos hablando y ya estamos pregunta, Héctor. Antes que nada, pues me da gusto saludarte. En teoría ya puedes hablar, no puedes interrumpir. Es correcto. Arturo, Miguel, muchas gracias por este webinar. Muchas gracias a Ana también, por supuesto. Son muy valiosos. Y yo nada más quería hacer un comentario, quizá, a ver si lo interpreté bien, Miguel. Cuando te referías a sistematizar, me imagino yo que es sistematizar los procesos de la empresa. Porque cuando sistematizas todos los procesos de la empresa, empiezas a quitarle relevancia a la dependencia del fundador, porque es cuando comienzas a darle a la organización, o bueno, al negocio, ya un enfoque de organización de empresa. En nuestra empresa nosotros lo que hicimos fue adoptar la norma ISO 9001. Excelente. Entonces, y eso ha hecho que en nuestra organización ya la marca esté posicionándose más fuerte que la de un servidor. Ya nos ha llevado como unos 8 años, 10 años el posicionar la marca, pero ahora ya ubican a todos los negocios que nosotros hemos celebrado con nuestros clientes, ya ubican más a la marca que al fundador. Entonces, sí, la recomendación para todos sería, cuando se refiere Miguel Ángel a las sistematizaciones, a la documentación de todos los procesos, es algo tedioso, pero es algo muy necesario. Y claro, bueno, pues muchas gracias por dejarme participar, pero era la interpretación que yo le estaba dando. No sé si es así, Miguel. Correcto, querido amigo, y felicidades por este logro. Creo que me da mucho gusto escuchar que cada vez más haya despachos de agentes certificados en diferentes normas, pero la ISO 9000 pues es obviamente de las más reconocidas y en efecto tu interpretación es cierta. Este tipo de ejercicios como el que ya has hecho con tu negocio, que como bien dices, son de tiempo, son de tiempo, o sea, pero hay que hacerlos porque hay ocasiones en las cuales nos llevamos 10, 15, 20 años atrás del negocio y resulta que no tenemos nada sistematizado, tenemos muy buenos ingresos, pero el negocio se acaba cuando se muere el fundador y eso es sumamente peligroso. Entonces, gracias por tu ejemplo, Héctor, muy amable. Muchas gracias, yo creo que muchas gracias y felicidades por la certificación.
como dices, es un tema tedioso. Sí. Yo creo que cualquier empresario, cualquier agente, cualquier persona que se dedique a la actividad debe de dedicarle por lo menos 2 horas a la semana a buscar cómo mejorar la parte operativa y la parte de operación que no genera un valor como tal de ser los clientes, ayuda a posicionarte y tú así a tener más tiempo para prospectar y vender nuevos productos. Rodolfo Faber, me acaban de decir que ya están levantada su mano, puedes ir prendiendo tu micrófono y nos interrumpes en cualquier momento, mi querido Rodolfo. Me confirman que ya está abierto tu micrófono, ahora sí es cuestión de que escuchar tu linda voz. Listos estamos. ¿No? ¿No quieren? No. Si no, interrúmpenos. Interrumpes conforme vayamos cotorreando. ¿no? Me hizo 9,000. Yo tengo una buena anécdota de eso, 9,000 cosas no se pueden. Y tú, Miguel, por ejemplo, toda la parte sistemática la tienes en tu empresa, ¿no? Me imagino mucha parte de los procesos la lleva tu gente de una manera sistemática y tú te dedicas a gestionar el coaching con tus clientes o generar este tipo de pláticas, ¿no? Pues sí, obviamente intentamos, no es sencillo en la microempresa hacerlo, porque los puestos están hechos mucho de la persona y mucho del talento de la persona. Eso también hay algo en lo que tienes que estar consciente, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más padre desde hace ya muchos años es que yo creo que independientemente, por ejemplo, que mi negocio depende tanto de mi figura, pero pues gracias a mi socio, gracias a mi seguro de socios que tengo con él y a los sistemas que tiene la compañía, yo creo que ya para estos 53 años, yo pienso que si yo le falto a la compañía, por lo menos sí daría para mantener los empleos de la misma, seguir dándole servicio al sector y pues alguna buena utilidad para mis hijas sí les quedaría. Qué bueno. Aurora Castillo, sé que tienen levantada la mano por ahí, Aurora. Auro. Me informan de producción que ya puedes hablar perfectamente, es cuestión de escucharte. Prende tu micrófono y aquí estamos. Adelante, Aurora, adelante, me daría gusto saludarte. Si andas por ahí. Por Rodolfo de Jesús Chan, me dejan de pasar también, levantó la mano. Quien hable primero, lo vamos a escuchar. Aquí que nos interrumpan, ¿no? Sin problema. Oye, Miguel, a ver, ahorita pensando en toda esta plática, yo creo que esta plática para los agentes que se dedican al seguro de hombre clave o el seguro de vida, de cuando un socio se muere, lo liquidas de la empresa, te sirven mucho los temas que viste ahorita, también para ayudar al cliente a evaluar la impacto asegurado, evaluar su empresa, en cuestión de flujos, en cuestión de que si todos los clientes siguen al fundador o si realmente hay un socio clave o es por un tema tecnológico. Yo creo que también esta plática sirve pues, para poder asesorar de una mejor manera a los clientes de nuestros agentes que nos acompañan. Sí, claro. Sí, yo creo que de hecho todos los agentes de seguros, obviamente incluso depende su formato legal, su formato fiscal que tienen. Hay ocasiones en que no les aplica el beneficio como tal de tener un seguro de socios o seguro de hombre clave, pero puedes tener tú un seguro aparte, una suma asegurada aparte, que digas, este dinero es para que viva mi despacho. Fíjate que un tema que me pasó algún día en Chihuahua, creo de ver en el norte, que fui a dar una plática y literalmente la semana que seguía falleció uno de los asistentes que tuve ahí y me habló una de las hijas que estaban ahí, una de las hijas del cuate y me dice, ¿qué crees? No sea malo, me fía el curso de la cédula y me presta para la cédula y se lo pago después, porque mi papá no nos dejó ni seguros, ni las chequeras con qué mover la lana del despacho. Entonces, necesitamos tener cédula para sacar la lana y quién sabe qué, era un drama, ¿eh? Entonces, los agentes de seguros es importante que tengan una suma asegurada, por ejemplo, con el producto de Argos. Argos tiene excelentes productos que pueden ser aprovechados como pequeños seguros de hombre clave o socios, para que tú dices, ese segurito de Argos, de $1 millón de pesos, de $2 millones de pesos, ese
se lo dejo a mi mujer o se lo dejo a mis empleados incluso, para que activen y para que salgan adelante si yo les falto. Que son seguros muy sencillos, muy útiles. Tengo que aquí a Raúl Brunet también. Ya puedes hablar, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo están? Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, también afortunadamente, con el placer de escucharte. De entrada, agradecerles esta plática sacudidora de hojas muertas en la estructura mental que cada uno de los agentes de seguros tenemos. Y una preguntita nada más, ¿cuál es la ponderación que se debe de hacer para estimar la dependencia del fundador de tu empresa, ¿no? Porque tienes que asignarle un valor al momento de evaluarla. Entonces, ¿cómo ponderas ese valor con números fríos? Eso es lo que te decía. A los dueños y decimos, es una persona de conocida reputación, etcétera. Pero a la hora de poner el numerito, ¿cuánto vale eso? Sí, es una encuesta que se aplica de acuerdo al número. Una vez que haces el análisis de cartera y dices, a ver, ¿qué tipo de cartera es? Líneas personales, líneas empresariales, tal. Entonces tomas una muestra. Entonces dices, ¿sabes qué? De líneas personales, si hay tantos cientos de asegurados, vamos a tomar una muestra de 10. Y entonces se hace una encuesta, literalmente nos dices, hola, señor Saúl Brunet, ¿cómo está? Le hablamos de la encuestadora tal, para hacer una pregunta. ¿Usted identifica con quién tiene contratado su seguro de vida? Y ya le dan opciones. Con el señor Arturo Fernández, o con AF Asesores, o con ANA Compañía de Seguros, para ver a quién reconoce, para ver si reconoce al agente, o al despacho, o a la compañía. Y entonces se toman esas muestras y se les asigna un valor. Entonces dices, esta cartera tiene una dependencia del fundador de tantos puntos, de tantas encuestas, se hicieron tantas llamadas, y la gran mayoría, y esos son datos súper fuertes cuando los ve un agente, porque hay muchos agentes que desafortunadamente quien reconoce el cliente es a la compañía o a la promotoría y no a él, o no a su marca. Entonces sí te lleva ciertas sorpresas, pero es así, es un método de encuesta telefónica, estadística como tal. Ok, y la última, nos van a mandar la presentación en los slides. ¿Dónde la podemos conseguir? O los slides que pasaste, son muy buenos. Pues normalmente los slides no los estamos mandando porque son literalmente guía, pero si alguien lo quiere, con todo gusto, digo, siendo tú, Raúl, por supuesto, sin problema, con todo gusto te lo comparto, pero si alguien del público lo quiere, me lo pueden pedir en los grupos de WhatsApp que tenemos o en mi WhatsApp directamente, con todo gusto se los mando en un PDF. Muchas gracias, Raúl. Comentar un poco lo de Miguel, de la encuesta. Yo creo que también el análisis también de quiénes son los clientes en cuanto a edades, ¿no? Pues si ves que hay mucho cliente en la edad del fundador, pues es que hay una relación de amistad, una identificación, pero cuando ves que también tiene clientes grandes, chicos, medianos, en cuanto a edad, pues ya es alguien que está pulverizado su información. Ya mucha gente lo busca en despacho para asegurarlo, no tanto a la gente. Pero sí, como dice Miguel, es muy buena idea. Cada cartera es un mundo, ¿eh? Te digo que ese que evaluamos hace unos años, un cartero, ¿no? De muchos millones de pesos, un cuate ahí por Las Palmas, en Ciudad de México, pero toda su cartera dependía de 4 clientes. Entonces, híjole, se tuvo que hacer un acuerdo muy especial para la venta de esa cartera. Tenemos su mano levantada, Lisette Galindo. Lisette, cuando quieras, tu micrófono ya está prendido, ya puedes interrumpirnos y hablar de manera libre. Gracias. En realidad solo quería agradecerle la oportunidad del espacio de hoy, muy interesante. Muchas gracias, Miguel, por lo que compartes. Y pues la triste realidad, ¿no? Muchas veces yo no me había puesto a evaluar ni a pensar que me muero y mi negocio se muere junto conmigo. Mientras no lo haga de manera más institucional o no sé, dejar todo muy claro
porque también está padre esta parte de qué me gustaría a mí después de la muerte. O sea, son temas en los que nunca me pongo a pensar y a lo mejor tampoco lo he compartido ni con mis colaboradores ni con mi familia, por ejemplo. Y pues bueno, es un tema que me invita a reflexionar y a tomar decisiones. Claro. Pues qué bueno, Lisette, porque somos eminentemente la labor de un agente es administrador de riesgo, ¿no? Entonces, el buen juez por su casa comienza. Así es. Sí, la verdad, pues muchas gracias, Lisette. Me da gusto saludarte. Y creo que este tema es importante que dices. Es cuestión que lo escritures en una hoja y lo vayas trabajando. Te va a ayudar en mucho, creo yo. No soy experto en la materia. Y además, como dices, platicarlo con tu personal, parece, y con tu familia, parece tonto, porque no nos gusta a veces, ¿no? Y además luego tu familia te dice, no, cállate papá, ¿cómo crees que te vas a morir? Pues sí, de hecho todos nos vamos a morir. Entonces ese miedo que le tenemos a hablar del tema es absurdo. Margarita Orozco, libre de interrumpirnos, ¿no? O también, esos temas ¿Cómo están? Buenas Muy, ¿tú, Margarita? Sí, mira, nada más comentarte, realmente excelente el tema, los felicito a los dos, realmente es algo que no pensamos en la vida diaria, sin embargo, bueno, en el caso, yo tuve, así que la triste situación de hace año y medio, perdí a mi papá que manejaba seguros, pero él manejaba seguros y yo también, y ahí te das cuenta de la importancia de esto, ¿verdad? De la sucesión, y gracias a Dios no tuvimos un problema grande porque los dos teníamos nuestro negocio de seguros, aunque separados, pero pues la gente pues nos conocía, las de las aseguradoras y demás. Sin embargo, sí me quedé pensando qué es lo que sigue de mí. O sea, yo manejo la cartera de mi papá, pero ¿qué sigue de mí? Mis hijos están chicos. Entonces, pues dije, hay que pensar en un momento dado, si no alcanzo a que ellos crezcan o si no la van a querer ellos, cómo precisamente vender esa cartera. Y era un tema que traje todo el año pasado pensando porque no sabía cómo. Realmente te felicito, Miguel Ángel, como siempre, excelente en tus pláticas. Yo creo que lo hiciste una plática muy, muy concreta, pero muy de acuerdo a lo que se necesita. Y yo creo, y nada más comentarle pues a todos los agentes que están escuchando ahorita que esto realmente es algo sumamente importante, que no los agarren las carreras después. Sí hay que pensar en esto, es sumamente importante, ¿verdad? Sobre todo si no sabes, como tú dices, qué sigue después de esto, ¿verdad? Claro. Los felicito, realmente te agradezco bastante, la plática estuvo excelente y bueno, pues a tomar cartas en el asunto y hacer las cosas con tiempo sobre todo. Así sea. Muchas gracias por tus comentarios, muy amable, y qué bueno que estés sirviendo para todos, ¿no? Cada vez que nada más, no todo es vender, hay que planear nuestro negocio, ¿no? Así es. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. La verdad, son esas palabras que nos dan, o que nos dicen varios de ustedes, es lo que nos hace, que nos inspira a rompernos a finales de cada mes. ¿Qué hacer el siguiente mes o no, Miguel? Sí, pues el próximo miércoles terminamos ya el mes, ¿no? Con el tema de pensar como director general de tu empresa. Por cierto, aprovecho para invitarlos próximo miércoles a las 5 de la tarde, ya saben, pensar como director general de tu empresa. Es un brinco mental ese, ¿eh? Muy, muy padre. Aquí lo vamos a analizar. Tengo la mano levantada de Ana María Beltrán Vieira. Cuando nos diga, nos pueden interrumpir. Creo que ya puede hablar. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas tardes. Pues para mí este tema fue bien importante. Realmente nunca lo analiza uno tal y como sucede. Yo ahorita estoy recuperándome de una neumonía, pseudoinfluenza, no influenza, sino COVID. Y realmente, qué difícil es pensar que tu oficina, tengo 33 años en seguros, tengo una oficina y cuando me iba de vacaciones no pasaba nada, todo funcionaba. Pero ahorita que me enfermé, nada funcionaba si yo no estaba.
¿sí? Wow. Ahora, tengo 2 hijas que son profesionistas y nunca se han querido involucrar en seguros. Aunque una me lleva a la contabilidad y cada mes se enoja porque dice que cuánto gano y qué le hago al dinero. La verdad me dicen que bárbara, no es posible, ¿sí? No le gusta que pague tantos impuestos, pero pues, si lo gana uno lo tiene que pagar, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, estaban asustadas, o sea, ¿qué va a pasar? Y platicando ya después con ellas, yo les decía, no saben ni siquiera dónde están los gastos funerarios, no saben dónde está nada, todo lo llevo yo. Entonces no es posible que no se involucren en mi trabajo de 33 años, que en un ratito se va a acabar, ¿sí? Entonces, un poquito entendieron, tanto que van a sacar su cédula. Qué bueno. Pues creo que ya lo he visto yo con compañeros que han fallecido y inmediatamente nuestros amigos se presentan desgraciadamente lo he visto con los clientes diciéndoles que ya no está la persona que los iba a entender. Y creo que los clientes igual se asustan si no estás tú al frente. Yo eso pensaba, ¿sí? Pero decía, ¿cómo es posible que me voy de vacaciones y todo funciona? Y ahorita que me enfermo, no me puedo aislar porque me están hable y hable y hable y hable. Yo que no podía hablar, disculpen, no podía hablar y qué difícil pensar que te vas a ir. Te vas a ir y vas a dejar todo. Afortunadamente, gracias a Dios, ya creo que ya la libré, ya hoy salí que no tengo nada, estoy negativo, pero sí, qué susto, ¿eh? Sí, Qué susto. No, que el saber leer los mensajes del camino, ¿no? Todo nos enseña algo. Qué bueno que ya estás bien. Sí, qué claro. Bueno y dentro de esta situación que viviste, pues, como dices, yo creo que ningún negocio debe tener una persona y que en caso de que tú estés de vacaciones, puedas estar de vacaciones y poderte desconectar y saber que tu negocio siga funcionando a pesar de que no estás presente en ese momento. Pero en fin, mi querido Miguel, pues amigo, me da mucho gusto verte. Gracias. Me preocupa verte como religioso y disfrazado, sin tus bufandas de Pineda Cobardín. Me olvidó. Pero, pues, bueno, los 53 camiones look, no te ves mal. Se me olvidó, Leo, la verdad se me olvidó. Pero bueno, cambiamos de look un poco, ¿no? Sigue siendo guayabera mexicana. Yo pensé que era sotana, pero bueno. No. Está bueno, amigo. Pues vamos a saludarte, en verdad, a cada uno de ustedes que nos acompaña, les deseo que sigan bien en salud, que las cosas vayan mejorando poco a poco. Ya creo que cada vez esto se va reactivando más, hay mejores oportunidades, los clientes están regresando, y este ciclo que nos metimos y el otro 2020, pian pianito empieza a tener una luz al final del túnel. Solo hay que esperar pacientes y seguirnos cuidando, ¿no? Porque luego de nada sirve cuidarnos durante tanto tiempo para que ahorita nos descuidemos. Y puedo poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? Es como el maratonista que se preparó para correr los 42 kilómetros y un día antes se fue de fiesta con sus cuates, ¿no? ¿De qué sirvieron tanto entrenamiento para poder correr el maratón? El siguiente miércoles, Miguel, como dijiste, tenemos el último webinar del mes, titulado Pensar como director general de tu empresa. Yo creo que va muy ligado a esta parte, a esta plática es una muy buena continuación del tema. Yo no sé si tengas algún otro anuncio que hacer, mi querido Miguel. Fundamentalmente, qué bueno que lo mencionaban ahorita algunos de los participantes. Les recordamos que Ana tiene de manera, por ser sponsor, patrocinador del proyecto Soy Agente Actualizado, Ana tiene un aula exclusiva para todos ustedes, para que pongan a estudiar a sus hijos, a su familia. Ahorita que no están haciendo a lo mejor muchas cosas en otro caso, pídanle clave aquí a sus directores divisionales. Ellos lo van a tramitar por medio del licenciado Juan Carlos Troches y pueden ustedes pedir, allá hay material para que se pongan a estudiar, tanto ustedes como sus hijos, su familia, y así van teniendo un medio de contención muy inteligente. Como ahorita nada los apura, pues que vayan estudiando para su cédula. En una de esas sacan la cédula,
y si algo pasa, pues ya tienen ahí un papelito con el cual no dejar de perder la cartera. Entonces, aprovechen esta herramienta que tienen por medio de ANA Compañía de Seguros. Feliz de la vida, es parte por lo que nos gusta tanto ese proyecto, porque con el proyecto que ha llevado Miguel, se ha democratizado la información para los refrendos de las cédulas, los nuevos agentes puedan prepararse para los exámenes, etcétera, ¿no? Sí. También les recordamos, en esta plática, se mandó una circular con todas las dudas que ha habido sobre los refrendos de las cédulas en esta época de COVID. Ahí se les mandó una circular informativa de los procesos que trae internamente en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y aunque se le haya vencido a partir del 28 de marzo, es cuando sale lo que va a circular de la comisión, van a no haber refrendos hasta que el semáforo no esté verde y sea estable. Y una vez que esté esa parte, va a haber un periodo de gracia porque no hay capacidad instalada, y a toda la gente que se le ha vencido, más la que se le va a vencer, a hacer el trámite de manera constante. Les recomiendo estar pendiente de los comunicados de la comisión, pero esténse tranquilos, su cédula va a estar vigente mientras no estemos en semáforo verde. En el semáforo verde ya se les irá informando qué hacer y dónde irse a hacer los refrendos y los exámenes. Nuevamente, Miguel, muchas gracias. Contrario, gracias a ustedes. Verte por lo menos una vez a la semana de manera virtual a través de una cámara. Gracias, Miguel. Ya estoy planeando de manera macabra que uno de los eventos de septiembre, primero, segundo miércoles, lo vamos a hacer desde las oficinas de Valores. Me voy a ir para México. Tengo muchas cosas que ver en México. Ya no puedo omitir estar allá por lo menos una semana. Entonces, por allá nos veremos. ¿Me invitas a comer? Ah, ya dijiste, con sana distancia. Con Susana. Exacto. Jóvenes, un abrazo, muchas gracias. Saludos a toda la raza a nivel nacional. Cuídense mucho, por favor. No le crean mucho a los semáforos porque de repente como que se funden. Cuídense ustedes, por favor. Ya llevan un buen rato y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Raúl. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Miguel. Gracias, Raúl. Pensé que no te ibas a conectar y ya me estaba espantando. Qué bueno que te escuchamos, mi querido amigo. Fuerte abrazo a todos. Nos vemos aquí el siguiente miércoles. Y les recuerdo que en caso de que tu coche haya sido siniestrado, no sé si sea la palabra correcta, por una inundación, nos puedes mandar los papeles digitales. 58 horas estamos indemnizando. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios los siga bendiciendo. Miguelón, fuerte abrazo igual. Saludos. A B de Valore.